En nuestra sociedad, la palabra cáncer por lo general se considera la puerta a una tragedia, pero a la sombra de la medicina convencional que durante años ha tratado de vencer esa enfermedad, existe otra alternativa tan polémica como poco difundida. Gracias, Gloria. Se trata de la nueva medicina germánica, donde en el origen de la enfermedad se puede encontrar el final de la misma. Informe especial de Teleantioquia Noticias. Informe especial. El cáncer es en la actualidad una de las 5 primeras causas de defunción en el mundo y se calcula que cada año mueren en todo el planeta más de 4 millones de personas por esta enfermedad. Entonces, ¿qué tan efectivos están siendo los tratamientos de la medicina tradicional? ¿Cuál es la verdadera cura para el cáncer? Aleida vivió durante gran parte de su vida con la zozobra de enfrentarse a un cáncer. Por herencia familiar, era muy probable que así sucediera. Por lo menos eso le decían los médicos. Cada año se realizaba exámenes de control, hasta que hace una década la noticia llegó: cáncer de recto. El dolor mío era el dolor de mi familia. Yo ya era casada, tenía un niño muy pequeño. Lo enfrentó y como tratamiento le realizaron varias cirugías, entre ellas una ileostomía, es decir que las funciones normales del colon y el recto ya no existirían. También le realizaron sesiones de quimioterapia y radioterapia. El coloproctólogo que me operó dice que al abrirme no encontró nada. Pues fue sorprendente, pero decían que no encontró nada, simplemente me liberó de adherencias, me quitó una parte de la vejiga. Cuando todo parecía volver a la normalidad, su hijo fue diagnosticado con leucemia y falleció. Aleida fue a un chequeo de rutina y al parecer le encontraron metástasis del cáncer superado. Hace poco que vuelve a empezar como el dolor leve en la pelvis y por los controles que he tenido pues sin falta. Subió el antígeno, la resonancia salió, mostró la masa, el TAC, un PET que me hicieron. Aleida decidió no realizarse más cirugías, dice que se siente perfecta y solo piensa en vivir. Pero ¿qué relación pueden tener sus preocupaciones con los dos diagnósticos? ¿Pueden los conflictos psicológicos causar el cáncer? La nueva medicina alemana es la medicina de la libertad. Las personas se vuelven simplemente libres. Él es el doctor Rick Girhammer, creador de la nueva medicina germánica. En 1978, tras la trágica muerte de su hijo, él y su esposa fueron diagnosticados con cáncer. Ella murió y él comenzó a estudiar las causas de su enfermedad. ¿Ve usted alguna relación entre la muerte de su hijo y su cáncer de testículo? No solo veo una relación, sino que la he comprobado con precisión en más de 600 casos. Hay siempre una relación exacta, y todos mis colegas están alborotados porque lo llamo a esto una ley. Hammer concluyó que toda alteración fisiológica que no es producida por un veneno, una herida, una radiación o un estado carencial es el resultado de un conflicto biológico que se inicia en la psique, se localiza luego en alguna parte del cerebro y finalmente en algún órgano. De esa manera él llegó a la conclusión de que hay una ley en el comportamiento del fenómeno del cáncer, y es que el cáncer se dispara después de que uno ha vivido situaciones conflictivas, que las vive de manera dramática, inesperada y en soledad. Dentro de las 5 leyes biológicas que definió, el investigador alemán explica, entre otras cosas, que la enfermedad no es ni un castigo ni un desastre, sino un programa biológico que tiene sentido. El cuerpo utiliza un mecanismo para recuperarse. Entonces, ¿qué hacen los métodos tradicionales, según Hammer? Si tú tienes un tumor como respuesta a un proceso biológico y tú por medio de radioterapia, de quimioterapia, de cirugía, interrumpes la aparición del tumor y la solución al conflicto, es normal que el cáncer o el tumor vuelva a aparecer más adelante porque el organismo tiende a perpetuar en la respuesta biológica. Según la propuesta de Hammer, las enfermedades tienen 2 fases. La primera de alto estrés una vez llega el conflicto y una segunda fase, la resolución del conflicto, en la cual se presentan las respuestas biológicas evidenciadas en signos como masas para el caso de los diagnósticos de cáncer. Pero el cuerpo tendría propiedades autocurativas para superar la situación, como lo había advertido Hipócrates, el padre de la medicina, hace más de 2 milenios. Una vez que el individuo conoce cuál es la causa de su enfermedad y entiende que no es un proceso
de mala suerte, no es un proceso como una maldición, sino que forma parte de una respuesta de solución, trayendo al individuo a la conciencia, sabiendo cuál es la causa de su enfermedad. El individuo empieza a desmontar el conflicto y se soluciona. A propósito de este tema, una paciente que superó un carcinoma de cuello uterino y otra que pudo prevenir un cáncer de mama hacen parte de los casos en los que la nueva medicina germánica han tenido efectos satisfactorios. Hace 4 años a Mayerly le detectaron carcinoma in situ de cuello uterino. Le dijeron que había que hacer cirugía y radioterapia. Mayerly estudió al Dr. Hammer y encontró que había una relación entre su diagnóstico y un conflicto de pareja recientemente vivido, que se presentó de manera dramática, inesperada y que vivió en soledad. El tema es poder entender realmente qué fue lo que pasó, cuál fue la situación emocional que se vivió y cómo solucionarla. Después de eso, permitirle al cuerpo que termine de realizar su proceso biológico de curación, y eso es todo. Descartó la cirugía, la quimio y la radioterapia. Acudió a un terapeuta para trabajar la parte psicológica y complementó con medicina homeopática. Al año volví a sacarme exámenes y ya los exámenes salieron perfectamente bien. En junio de 2008, la inflamación y el dolor en su seno izquierdo dieron como diagnóstico un proceso tumoral inicial en Beatriz. Ella conocía la teoría de la nueva medicina germánica y decidió aplicarla. Se dio cuenta que un conflicto reciente con su hijo estaba asociado a su dolencia. Para él era importante empezar a vivir su mundo, pero esta madre, con el apego, quería tenerlo al lado y eso empezó a hacer conflicto en mí y empecé a enfermar de mi seno izquierdo. En lo primero que pensó luego del diagnóstico fue en la muerte, pero optó por resolver el conflicto con su hijo, mejorando su relación con él y aceptándolo tal y como era. La médica me hizo un tacto y me decía, aquí ya no hay, ese bultico y esa inflamación ya no está. ¿Te tomaste la droga? Y yo, pues te lo voy a reconocer, yo no me tomé la droga. Según su médica, en 6 meses evitó un cáncer de mama de manera sorprendente. Pero, ¿qué piensa la medicina convencional de esta alternativa? No hay una relación así causal directa. Es decir, la muerte de un hijo necesariamente va a evolucionar en un cáncer de mama o la pérdida del esposo, de la pareja, se traducirá en este otro tipo de cáncer, no. El Dr. Hammer, de quien se dice ha tratado a unos 40.000 pacientes en 30 años, con una efectividad hasta del 80%, ha sido durante décadas llamado por muchos charlatán y demente. Respeto mucho todas esas medidas alternativas, pero no han demostrado en estudios que hayan funcionado. Ahora, si a mí me lo mostrasen y que funcionan, con mucho gusto las recomendaría. Actualmente está demostrado con estudios lo que podemos ofrecer hasta ahora, no con la cirugía o la radioterapia o la quimioterapia, lo que se disponga. Un estudio publicado en la revista científica Clinical Oncology, realizado por 3 departamentos de oncología de hospitales de Sydney, Australia, en 2004, arrojó como resultado que en ese país solo el 2.3% de los adultos tratados con quimioterapia sobrevivían más de 5 años luego del procedimiento, mientras que en Estados Unidos fue del 2.1%. La práctica del Dr. Hammer sobre el cáncer ha sido tan controvertida que algunas asociaciones médicas en su propio país lo han inhabilitado para ejercer la medicina e incluso lo han llevado a la cárcel. ¿Será que este es el mismo caso de muchos investigadores que en su momento fueron tildados de locos por sus ideas revolucionarias, pero luego la sociedad les dio la razón al cabo de los años? Lo cierto es que en medio de todos los métodos hasta ahora, solo hay algo seguro en la lucha contra el cáncer: la voluntad de vencerlo. Tú no puedes delegar al médico para que te cure, porque realmente el proceso de curación lo haces tú. Luchar por la vida. Todo lo que encierra luchar por la vida. Dentro de nosotros tenemos una fuerza inmensa, es una fuerza que cuando la vemos y la encontramos nos da la solución a todo, a todo. Y mientras la medicina convencional sigue produciendo para aumentar la efectividad de sus tratamientos y el Dr. Hammer sigue investigando en el exilio y de a poco su nueva medicina germánica se va difundiendo, sea usted quien elija cuál es la mejor forma de vivir saludable. Elmundo.com